El día 18 de marzo de 2009, 4 organizaciones del sector civil y productivo, miembros del Consejo Consultivo Mixto de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la CIBIOGEM, presentaron su renuncia a esta instancia oficial en las oficinas de la Zagarpa, en la Ciudad de México, por considerar que este órgano en el que venían participando es una simulación. Ahí se manifestaron representantes del Grupo de Estudios Ambientales, Greenpeace, Semillas de Vida y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, la ANEC. Estas organizaciones denunciaron la farsa que representa todo el proceso de consulta, puesto que las autoridades no toman en cuenta las observaciones ciudadanas para proteger el maíz nativo, y más bien le abren el camino al maíz transgénico de Monsanto y otras corporaciones. Estuvimos hoy en la mañana con el secretario Cárdenas en su calidad de presidente en turno de la CIBIOGEM. Dos cosas hay que resaltar en este acto. Uno, la intolerancia del secretario Cárdenas de escuchar a los representantes de sociedad civil y de productores para expresar sus puntos de vista respecto al funcionamiento del Consejo Consultivo Mixto. Se negó sistemáticamente a escuchar un posicionamiento de estas organizaciones de renuncia y de denuncia, y por lo tanto nos vimos obligados a retirarnos. Segundo, propusimos un debate público al secretario de Agricultura sobre las razones científicas, jurídicas, económicas y sociales y culturales sobre su posición de favorecer la contaminación transgénica de los maíces en México, y no dio respuesta. El secretario Cárdenas confirma una actitud de intolerancia y de autoritarismo frente a la sociedad civil. Por eso estamos exigiendo a las autoridades que reconsideren todo el proceso, que lo repongan desde el propio reglamento, y con más razón esta reforma al reglamento que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de este año. Que reconsideren, ya es hora de que nos tomen en cuenta en forma seria. Entonces exigimos que los recursos públicos se destinen a cuidar lo que entra, y que además se restablezca la prohibición, la moratoria a la siembra del maíz transgénico en México. De México como centro de origen del maíz, y además de México como una población cuyo alimento principal es el maíz. No es nada más una botana, es el alimento número 1, es decir, se comen grandes cantidades y los riesgos se aumentan. Gracias. Sí, al igual que las organizaciones que están renunciando en este momento, Greenpeace presenta su renuncia ante el presidente de CIBIOGEM, Alberto Cárdenas, y pues es lamentable realmente que este Consejo Consultivo Mixto, que la CIBIOGEM hayan fungido únicamente como avales de las grandes empresas transnacionales, en lugar de destinar esfuerzos para la protección del medio ambiente y de los productores. No estoy hablando de los grandes empresarios, de los grandes agricultores que se encuentran allá adentro, que son parte de este Consejo Consultivo Mixto, sino del 80% de los campesinos que producen el maíz en nuestro país. Alberto Cárdenas está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los mexicanos, el medio ambiente y el principal patrimonio de la humanidad, que es un centro de origen. Seguimos reivindicando que todo el territorio nacional es centro de origen y de diversidad genética. La ley marca que hay que pasar a determinar los centros. Lo que es más sorprendente frente a los riesgos que implica el maíz transgénico es que tenemos opciones no riesgosas para incrementar la producción y la productividad de maíz y otros cultivos para beneficio de los consumidores. Les queremos decir que entre los procedimientos legales que hemos interpuesto la sociedad civil y otros órganos de gobierno, es una controversia constitucional que está pendiente en la Suprema Corte. El secretario desconoce, los secretarios tanto
Cárdenas como Elvira parece que desconocen la ley, porque no es un procedimiento que ya es luz verde, banderazo. Además de estas violaciones que se deben resolver y en el máximo órgano de justicia de este país, que es la Suprema Corte, los permisos no se pueden otorgar aún. Y lo que es muy curioso, si ustedes revisan los permisos que se están solicitando, los 25 permisos que usted menciona, son permisos de las grandes empresas. La mayor parte son de Monsanto, de Pioneer. Y al mismo tiempo, Elvira está diciendo que son desarrollos de nuestras instituciones públicas. Mienten, esta es una mentira. Lo que se está queriendo es legalizar lo ilegal. La contaminación que ya sabemos que existe, quieren ellos legalizarla. En este acto recibieron el apoyo de un miembro del Consejo Consultivo Científico, quien explicó la imposibilidad de la coexistencia entre el maíz transgénico y los maíces naturales, nativos, criollos o híbridos. Es completamente imposible la coexistencia. Ellos quieren dividir el norte, y donde se pueda usar transgénicos, y el sur, dividiendo al país en dos, en tres fracciones. No es posible porque México es un todo el territorio mexicano es el centro de origen del maíz. Hasta en el último rincón, cada año de manera dinámica se mejora el maíz. No se acudió a la consulta obligada al Consejo Consultivo Científico, del cual yo soy uno de sus consejeros. En un rato más vamos a entrar a hablar con el secretario de Agricultura. Él pidió hablar con nosotros. ¿Qué vamos a hablar con él si lo que están haciendo es concretar la decisión más importante, que más perjudica a este país? Es terrible lo que están haciendo. Están completamente aliados con las grandes corporaciones. Por 3 veces intentaron que se autorizara la siembra experimental de maíces transgénicos, y quienes estaban al frente de ese plan maestro de maíz eran curiosamente los mismos que han cabildeado y que han logrado que se publique ese decreto que esquiva el reglamento de protección especial para el maíz. Tendríamos que hacer un llamado a las sociedades del mundo para que se manifiesten y para que impidan el gran atraco que se está cometiendo en este país, no solo para los mexicanos, sino para la humanidad entera. Lo que hace falta no es una semilla milagrosa, que no la hay, y por lo demás es perjudicial los maíces transgénicos. Lo que hace falta es una política de fomento productivo y una política que cambie las políticas fracasadas que se impulsan aquí en esta Secretaría desde hace más de 20 años, que es darle espalda a la producción nacional, favorecer las importaciones y solamente favorecer los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias, que son las que han dominado nuestro sistema alimentario en contra de productores y de consumidores. Nosotros decimos ya basta, estamos en una crisis alimentaria sin precedentes, estamos en una crisis económica sin precedentes, y no podemos cambiar esa realidad aplicando las mismas políticas que nos han llevado a esta crisis.